Últimamente, todo el mundo habla del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente lo conocemos? Me refiero a esa gran parte de la población que, afortunadamente, no tiene familiares dentro de un penal o que nunca ha pisado una de las 69 cárceles del país. Para muchos, el INPE es solo un nombre asociado a noticias negativas, un lugar lejano y oscuro. Pero, ¿qué está pasando realmente dentro de sus muros? ¿Por qué se habla tanto de corrupción? ¿Por qué parece que recién ahora, después de tantos años, está en el centro de la atención pública? ¿Y por qué se percibe una falta de control tan grande dentro de los penales? Estas son solo algunas de las preguntas que circulan en la mente de todos los peruanos, y hoy vamos a intentar responderlas, yendo más allá de los titulares. Para entender la situación actual, tenemos que viajar un poco en el tiempo. La historia del sistema penitenciario peruano no comenzó ayer. El INPE como tal fue creado el 6 de marzo de 1985, pero sus raíces son mucho más profundas. Piensen en esto. En 1856 se construyó el primer gran penal, el famoso Panóptico de Lima, que introdujo un nuevo concepto de vigilancia. Luego, en 1924, el Código Penal creó la Inspección General de Prisiones, un antecedente directo del INPE. 3 años después, en 1927, se fundó la Escuela de Vigilancia, un paso clave para empezar a formar al personal. A lo largo de las décadas, se fueron creando más instituciones, como la Colonia Penal Agrícola El Cepa, en 1951, un intento de rehabilitación a través del trabajo. En 1974 se inauguró el Penal del Lurigancho, uno de los más conocidos, con una visión inicial de readaptación. Y así llegamos a 1985, cuando finalmente el INPE se consolida como el organismo rector del sistema. Más tarde, se inauguraron penales como el del Callao en 1995 y el de máxima seguridad de Chayapalca en 1997. Cada uno de estos hitos representaba una promesa, un intento de mejorar un sistema que ya mostraba problemas. Sin embargo, a pesar de esta larga historia, parece que hemos avanzado muy poco. Todos los gobiernos que han pasado, tanto los elegidos democráticamente como los transitorios, han fallado en prestarle la atención necesaria a una bomba de tiempo que no deja de crecer: la crisis penitenciaria. ¿Y de qué hablamos cuando decimos crisis? Hablamos de sobrepoblación, de hacinamiento inhumano, de una logística totalmente deficiente y de una falta crónica de preparación para el personal penitenciario. A esto se le suma la corrupción, un cáncer que ha invadido no solo los poderes del Estado, sino también las propias gerencias del INPE. La combinación de todos estos factores ha provocado la situación crítica que vivimos hoy, una crisis que ya no se puede ocultar debajo de la alfombra. Vamos a hablar con cifras claras, datos que no mienten y que nos pintan el panorama completo. Según cifras oficiales del propio INPE, proyectadas a diciembre de 2025, la población penitenciaria en Perú es de 103.342 personas privadas de su libertad. Ahora, presten atención a este dato. La capacidad total de todos los centros penitenciarios del país es de apenas 41.764 internos. ¿Hacen las cuentas? Esto significa que tenemos un nivel de ocupación del 236.1%. En otras palabras, un hacinamiento de más del 100%. No es que falte un poco de espacio, es que literalmente hay más del doble de personas de las que deberían haber. Esta no es una situación nueva, es una crisis persistente que se agrava cada día. Los reportes más recientes confirman que el número de reclusos sigue superando con creces la infraestructura disponible, lo que afecta de manera brutal las condiciones de vida dentro de los penales. Imaginen vivir, dormir, comer y existir en un espacio diseñado para una persona, pero que ahora comparten 3 o 4. Esto no solo es una violación a los derechos humanos, sino también el caldo de cultivo perfecto para la violencia, las enfermedades y la pérdida de control. Y en medio de todo este caos, ¿quién está a cargo de mantener el orden? El agente penitenciario. Aquí viene otra cifra que les va a helar la sangre. En muchos turnos,
Un solo agente tiene que estar a cargo de la custodia y vigilancia de más de 600 internos. 600. Imaginen esa responsabilidad. ¿Y qué herramientas tiene para cumplir con su deber? Su logística se reduce, en muchos casos, a una vara y un silbato. Y lo que es peor, muchas veces, estas herramientas básicas ni siquiera son proporcionadas por la institución. Son los propios servidores del INPE quienes tienen que comprarlas de su bolsillo. La logística, el equipamiento, los uniformes, mucho de eso no ha sido renovado en años. Se puede ver en el día a día, en el desgaste del material, en la falta de recursos básicos para enfrentar una emergencia. Y a pesar de todo esto, se espera que ese agente penitenciario dé no el 100, sino el 101% de sí mismo, para que al final del día pueda reportar sin novedad y volver a casa sano y salvo. Es una presión increíble, un trabajo que se realiza en condiciones extremas y con un riesgo constante. Ahora, hablemos claro sobre la corrupción. Sí, existe, como en cualquier otra institución del país, lamentablemente. Hay buenos y malos elementos. Hay trabajadores honestos que arriesgan su vida cada día por un sueldo que no compensa el peligro. Y hay otros que, lamentablemente, caen en la tentación y se convierten en parte del problema. Pero no podemos generalizar. La dejadez y la ausencia del Estado, la falta de inversión, los sueldos bajos y las condiciones laborales precarias crean el ambiente perfecto para que la corrupción florezca. Cuando un sistema está tan sobrepasado y abandonado, es mucho más fácil que sea ganado por las mafias y la ilegalidad. Sin embargo, en cada uno de los que formamos parte de esta humilde pero orgullosa institución, está la responsabilidad y la voluntad de mostrar el cambio. Hay miles de trabajadores penitenciarios que se levantan cada mañana con la vocación de servir, de intentar hacer una diferencia, de creer que la rehabilitación es posible, incluso en las peores condiciones. Ellos son los héroes anónimos de esta historia, los que luchan contra la corriente todos los días. El INPE es, en esencia, una institución humilde, y como hemos visto, muchas veces incomprendida. Es fácil criticar desde afuera, señalar con el dedo y exigir soluciones mágicas. Pero la realidad es mucho más compleja. Es el resultado de décadas de abandono político, de falta de visión y de una indiferencia social que solo se rompe cuando el problema nos estalla en la cara. La seguridad ciudadana, de la que tanto hablamos, empieza también dentro de los penales. Un sistema penitenciario colapsado es una fábrica de reincidencia, no de reinserción. Si no ofrecemos condiciones mínimas de dignidad, educación y trabajo dentro de las cárceles, ¿cómo podemos esperar que las personas salgan rehabilitadas y listas para reincorporarse a la sociedad? Es una contradicción enorme. Estamos fallando como Estado y como sociedad al no atender esta crisis con la urgencia que merece. Por eso, la próxima vez que escuches hablar del INPE, antes de lanzar un comentario rápido o una opinión basada en prejuicios, te invito a informarte un poco más. Piensa en el agente que con una vara y un silbato enfrenta a cientos de internos. Piensa en el hacinamiento brutal y en las condiciones inhumanas. Piensa en las décadas de olvido que nos han traído hasta aquí, porque todos podemos hablar, pero no a todos nos toca vivirlo. El cambio empieza por entender la verdadera dimensión del problema. Solo así podremos exigir soluciones reales y duraderas. Y apoyar a aquellos que, desde adentro, luchan por hacer del sistema penitenciario un lugar de verdadera transformación y no solo de castigo. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si este video te ha hecho reflexionar, dale like, compártelo y suscríbete al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.